En Marcando Pauta, te ayudamos a que decidas informado. Acá comienza Pauta Constitucional. 8 de la mañana con 30 minutos, puntualmente comenzamos nuestro especial de Marcando Pauta, Pauta Constitucional. Estamos en Antofagasta, la 99.1 FM, Viña del Mar, Valparaíso, y en Temuco a través de la 96.7. En Twitter, pauta_CL. Síguenos, comenta con nosotros los temas que hoy estaremos abordando. Una mirada en profundidad al pluralismo jurídico, también a qué puede realizar aquí la Corte Suprema, tribunales indígenas y además el Consejo de Justicia y los jueces. Todo ello con dos invitados que ya están conectados con nosotros. Saludamos a Domingo Lovera, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho, Universidad de Columbia, doctorado Osgood Hall Law School de Canadá, profesor e investigador del programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales. Domingo, buenos días. Hola, buenos días, Gabriela. Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y también saludamos a Cristian Villalonga, abogado, profesor, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, doctor en Jurisprudencia y Política Social y uno de los autores del libro Justicia y Nueva Constitución. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Gabriela. Saludos a todos quienes nos escuchan. Me gustaría que en primer lugar le diéramos una mirada, opiniones de ustedes personales respecto a esta parte de la propuesta de Constitución, para luego ir al detalle de las preguntas. Comenzamos contigo, Domingo. A ver, yo creo que el capítulo a mí me parece que está bien logrado. Hay, como ustedes saben, alguna disputa respecto a la denominación que ha recibido la Administración de Justicia, si acaso Poder Judicial o Sistemas de Justicia, pero con esto y brevemente solamente para la introducción, creo que lo que la propuesta trata de hacer es reconocer que hay distintos sistemas de justicia, todos los cuales están cobijados bajo el principio de unidad de jurisdicción, ¿no? La Corte Suprema finalmente, como probablemente vamos a tener oportunidad de conversar, resuelve los eventuales conflictos y contiendas de competencia que se produzcan entre los distintos sistemas, y para lo que yo creo que es importante, ya sea respecto de definiciones como respecto de eventuales resguardos de la función jurisdiccional, la forma en que se define la misma me parece a mí que está muy bien lograda. De hecho, hay trazos que uno puede identificar claramente allí del texto constitucional aún vigente y de lo que ha sido la forma en que la función jurisdiccional se ha venido definiendo en nuestra historia constitucional, ¿no? Me parece finalmente que el reconocimiento del pluralismo jurídico no es otra cosa más que una consecuencia necesaria de la plurinacionalidad que la propuesta ofrece a la ciudadanía como una nueva forma de relación y trato con los pueblos indígenas y naciones originarias. Cristian. A ver, yo creo que el texto constitucional en materia de sistemas de justicia trata de hacerse cargo de una serie de deficiencias en términos generales que el sistema de justicia actual, el Poder Judicial actual, está viviendo, ¿verdad? A nivel de designación, de calificación de los jueces y a nivel también de la no aplicación de la costumbre indígena. La actual legislación permite teóricamente la aplicación del derecho indígena, pero eso no ha ocurrido. Ahora bien, creo que en esta materia, en el pluralismo jurídico y en otras, pese a que el proyecto trata de hacerse cargo de algunos problemas que son reales, el diseño institucional, a diferencia de Domingo, yo pienso que no está bien logrado. Hay algunos vacíos, hay algunas ambigüedades que hubiera convenido que hubieran sido corregidas en la propuesta de texto constitucional. Y podemos entrar en detalle a estudiar cuáles son. Yo creo que hay bastante debate y paño por cortar al respecto. Comencemos hablando de pluralismo jurídico, que es uno de los temas que ha generado más polémica en las últimas semanas. Son varias las personas que han dicho, esa es la razón que a mí me lleva, por ejemplo, a votar rechazo. No estoy a cargo del pluralismo jurídico. ¿Cómo podríamos definirlo, Cristian? A ver, por pluralismo jurídico uno entiende la existencia de más de un sistema normativo para efectos de regular los conflictos entre las personas, ¿cierto? No solamente hay un único sistema de legislación nacional, ¿no? y que, por el contrario, existen distintos conjuntos de normas que se aplican a distintos grupos de personas para efectos de resolver los conflictos.
Esto existe en muchos otros países, o sea, la existencia de un pluralismo jurídico existe en países que habitualmente nosotros miramos con cierto grado de admiración desde Chile, países como Canadá, Nueva Zelanda, existen sistemas de justicia, pero que están mucho más consolidados y mucho más delimitados y que obedecen a otras características geográficas, demográficas, que Chile no tiene. Domingo, ¿cómo hacer convivir estos dos sistemas de justicia? Que como yo decía, hay muchas personas que han dicho, no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué tiene que existir un pluralismo jurídico o distintos sistemas de justicia para una persona y para otra? Gabriela, si me permites, y no sé si Cristiana estará de acuerdo, pero esta es una pregunta súper importante. Tan así es esto que, de hecho, si uno revisa, por ejemplo, el derrotero de la discusión de los sistemas de justicia desde la Edad Media hasta ahora, esa ha sido justamente una de las tensiones y una de las fricciones que los sistemas entonces nacientes o protoestatales nacionales han tratado de acomodar. Fíjate tú que en la Edad Media, a pesar de todo lo que generalmente se sugiere, los monarcas no tenían una absoluta discreción para obrar a su antojo, sino que justamente tenían que respetar estos sistemas de justicia, sobre todo de orden comercial, que se habían ya fraguado, ¿no?, sobre la base de costumbres dentro de las mismas comunidades. Saltémonos 600, 700 años más atrás. Hoy día diríamos que ocurre alguna cuestión similar, ¿no? Como bien decía Cristian, el pluralismo reconoce que los pueblos y naciones indígenas tienen sus propias prácticas, sus tradiciones, sus costumbres, conforme a las cuales juzgan algunos asuntos de relevancia jurídica. Ojo, no todos los asuntos de relevancia jurídica, no son sistemas que sean completamente paralelos, ¿no? Salvador Millalido decía el otro día en una entrevista muy acertadamente, me parece a mí, que las cuestiones que generalmente aborda la costumbre indígena son cuestiones más bien de orden de relación comunitaria entre los pueblos, ¿no? Y lo que yo, la propuesta trata de hacer un poco es apostar por cómo logramos articular, ¿no?, el respeto por estas tradiciones y costumbres, tal como se trataba de hacer en la Edad Media, con para que convivan con un sistema nacional. Solo quisiera agregar algo, no sé si Cristiana estará de acuerdo, que en materia de pluralismo jurídico o de costumbres jurídicas que tengan un cierto reconocimiento por el sistema nacional finalmente, que es lo que hace una constitución de la República, no solamente se verifica en el ámbito indígena, sino que también hay otros ámbitos, por ejemplo, aunque cada vez más codificados, ¿no?, pero el comercio, por ejemplo, donde justamente las costumbres portuarias, por ejemplo, son súper relevantes para efecto de cómo se van definiendo esas relaciones jurídicas, ¿no? Lo que el derecho hace, el sistema nacional finalmente hace, es tratar de cobijarlos bajo este paraguas, reconocerlos y buscar formas de articulación para que puedan convivir finalmente estos distintos sistemas. Habrá, si no me equivoco, 11 tribunales indígenas. ¿Es así? ¿Verdad que definir el legislador? Sí, de acuerdo. ¿Cómo van a convivir? ¿Cómo se va a dictar justicia, por ejemplo, cuando un chileno, un mapuche, un colla, un diaguita entren en algún conflicto? Que es la típica pregunta que se ha hecho y que muchas personas dicen, esto a mí me genera mucha confusión. Domingo. A ver, yo creo lo siguiente, y una de las cosas que hacemos yo entiendo el derrotero de la discusión política y entiendo también la discusión y la preocupación ciudadana, me parece que son todas visiones valiosas y que hay que tomárselas en serio. Desde el derecho lo que uno trata de hacer, ¿no?, es observar la forma en que nuestra tradición ha resuelto algunos asuntos y la forma en que el derecho comparado, las experiencias comparadas, Cristian apuntaba a Nueva Zelanda, a Canadá, podríamos mencionar Colombia, Perú, Bolivia, tratan de resolver asuntos que son parecidos y que tienen respuestas generalmente comunes. A eso nos dedicamos y tratamos de disciplinar, en la medida que podamos desde el derecho, este tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que si uno observa eso, la experiencia comparada y nuestra propia experiencia, yo creo que uno no debiera tener dudas de que la justicia indígena se va a aplicar solo para integrantes de los mismos pueblos, en el ámbito de sus relaciones comunitarias, como digo, no para efectos de cualquier tipo de asunto de significancia jurídica, y con respeto, como dispone de hecho la misma propuesta del texto constitucional, a los derechos fundamentales. Yo sé, y quizás aquí me adelanto un poco en la discusión, que hay algunas posturas que quisieran ver esto de manera más detallada reflejada en la propuesta constitucional. Pero por eso yo justamente apelo a la experiencia comparada, ¿no? La experiencia comparada nos muestra más o menos cuál es el camino que eventualmente va a seguir el pluralismo jurídico. Y me callo con esto. En la experiencia colombiana del 91, la disposición de la Constitución del 91 que reconoce el pluralismo indígena es una mucho más general de lo que ofrecen los artículos 307 y siguientes de la propuesta. Y también delegaba a una futura ley la regulación en detalle. Esa ley nunca se promulgó finalmente, ¿no? 30 y pico años después nunca se promulgó esa ley.
¿Y por qué no se promulgó? Yo lo conversaba el otro día con colegas colombianas y colombianos. Me dice porque, bueno, el derecho ofreció vías para resolver esas tensiones que se estaban generando, que en el caso colombiano era el recurso a la Corte Constitucional que fue disciplinando la forma en que los sistemas de justicia indígena iban operando en la práctica. Sí. Cristian, ¿haces la misma lectura de Domingo respecto a cómo podrían funcionar o trabajar estos distintos sistemas? A ver, en teoría creo que hay un punto de acuerdo, o sea, deberían tender a funcionar del mismo modo. Sin embargo, soy un poco más escéptico en algunos otros aspectos. Yo creo que debería haberse por lo menos enunciado algunos límites más importantes respecto a la justicia indígena, por ejemplo, la aplicación de materias penales u otras. Yo creo que es difícil hablar de sistemas jurídicos indígenas con un mismo grado de desarrollo. Hay algunos que son bastante definidos, como el sistema jurídico de la Isla de Pascua, ¿cierto? De Pascua. Hay otros en que hay bastante variación. Por ejemplo, si tú le preguntas a un especialista en qué consiste el ASMAPU, hay mucha variación de un lugar a otro y no está claramente definido. Y acá el gran riesgo es que en algunos casos hay un bajo grado de desarrollo del derecho indígena y que esto puede terminar siendo una especie de invención que realizan los antropólogos en las universidades. En segundo lugar, creo que hay también hay también cierto grado de ingenuidad cuando uno mira los derechos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ingenuidad? ¿Por qué ingenuidad? Porque generalmente se les ve como espacios prístinos no solamente de autonomía, sino que también de un espacio de reconocimiento de la cultura. Pero en esos espacios también se producen, ¿no es cierto?, situaciones de conflicto, de abuso. Por ejemplo, volviendo a la historia, en el derecho colonial hispanoamericano, la población indígena fue uno de los mayores litigantes frente a los tribunales españoles tratando de corregir los abusos de los caciques, los abusos que se producían muchas veces al interior de sus propias comunidades. Entonces, por eso el tema de los límites respecto a qué personas se aplica, que yo no creo que esté suficientemente claro en el texto de propuesta. Al mismo tiempo, la voluntariedad de someterse a las costumbres indígenas, que fue votada en la Convención Constituyente y que fue rechazada, era un aspecto muy importante, y sobre todo considerando el contexto. Y acá me quiero detener en lo que está sucediendo en la macrozona sur. En la macrozona sur estamos viviendo un proceso de violencia, posiblemente, ¿no es cierto?, de acciones terroristas, y que por lo tanto el abrir este sistema jurídico indígena mal definido puede ser, ¿no es cierto?, una especie de espacio donde pueden aparecer bastantes problemas a nivel, ¿no es cierto?, del ejercicio del monopolio del derecho por parte del Estado. Y ahí creo que es importante hacernos cargo de que no está bien definido desde el punto de vista de las materias, de las personas que se aplican, y me parece que es uno de los flancos que tiene la regulación que ofrece el texto de propuesta a este respecto. Otro de los puntos de la propuesta va con Consejo de Justicia. ¿Cuáles son sus atribuciones, por ejemplo? Entre otras, nombrar previo concurso público por resolución motivada a todas las juezas, jueces, funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Quería conocer su mirada respecto a esto, distintos artículos, el 344, que dice, por ejemplo, que 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas en la forma que determinen la Constitución y también la ley. ¿Cuál es su punto de vista respecto a estos consejos? Domingo, comenzamos contigo. Bueno, mira, es bien interesante. Yo creo que esta es una propuesta, la de incorporar un Consejo de la Justicia o de la Magistratura, como se denomina en otras latitudes, que estaba, si me permiten la expresión, bastante masticada desde el punto de vista académico, ¿no? Yo diría que los y las expertas que se dedican a este tema, desde, no sé, Flavia Carbonell, Andrés Bordalí, Daniela Catino, en alguna medida habían venido desde muy temprano en la transición a la democracia ya enfatizando la necesidad de avanzar a este modelo. En parte por el poder que concentraba la Corte Suprema de Justicia, que hoy día concentra todavía en el texto constitucional vigente, conforme a la que es la Corte Suprema la que mantiene la digamos, superintendencia correccional, disciplinar, al interior del Poder Judicial. Fíjate que en las audiencias que se verificaron en la misma Convención Constitucional, fue la misma Corte Suprema y desde luego también la Asociación de Magistrados quienes opinaron que era necesario avanzar justamente a este modelo, y lo hacían justamente sobre la base de enfatizar de que mantener las atribuciones en manos de la Corte Suprema afectaba la independencia de jueces y juezas internamente al momento de decidir los casos.
porque lo que estaban los jueces y juezas pensando cuando tenían que decidir un caso, en vez de solamente apegarse a la ley, ¿no?, y a su interpretación profesional, ¿no?, de la ley, era más bien en cuánto tenían que congraciarse o no con los cargos superiores para efectos de las promociones, las eventuales aplicaciones de sanciones, etc. Entonces, lo que yo creo que trata de hacer el modelo, y podemos discutir, y yo creo que me parece bien, evaluar en su implementación eventualmente de ganar el apruebo a futuro, ¿no? Si está bien lograda la propuesta, pero este es el objetivo que buscaba, ¿no? ¿Cómo logramos asegurar que jueces y juezas al interior del Poder Judicial no dependan de sus superiores jerárquicos y no tengan que observar nada más para resolver sus casos que la ley que tienen que aplicar para resolver una contienda en particular? Cristian, pensando en los integrantes, son 17 integrantes, 8 jueces, 2 pueblos originarios, 5 nombrados por el Congreso y 2 Sistema Nacional de Justicia. ¿Cómo evitar que esos nombramientos tengan, por ejemplo, un carácter político? A ver, yo iría un poquito más atrás. O sea, yo en ese sentido estoy en desacuerdo con Domingo. Me parece que a nivel académico esto no está zanjado. De hecho, uno esperaría que en un debate basado en la evidencia se pongan sobre la mesa otros antecedentes también. Por ejemplo, el único estudio que se ha hecho a nivel transnacional acerca de cómo estos consejos de justicia afectan la legitimidad del Poder Judicial lo ha hecho Nuno Garupa y Tom Ginsburg, y muestra que en general el establecimiento de consejos de la justicia a largo plazo afecta la confianza en el sistema judicial. Y al mismo tiempo, uno puede ver que en los sistemas en que los consejos de justicia han funcionado son países en que tienen una estructura muy distinta que se está proveyendo del texto constitucional y de tradiciones jurídicas muy distintas a la nuestra. Y por el contrario, en los países que son más cercanos a nuestra idiosincrasia, Brasil, Argentina, España, Italia, el establecimiento de consejos de la justicia ha sido un desastre que ha terminado minando profundamente la confianza en el Poder Judicial. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con unos elementos que señala Domingo, en orden a que tenemos un problema importante a nivel de las designaciones de los magistrados, de la calificación de su desempeño, y hay una sensación de que mientras otras secciones del Estado se han modernizado, el Poder Judicial todavía vive bajo una especie de opacidad. Pero ciertamente en la solución que ofrece el texto constitucional, una solución bastante defectuosa, estamos corriendo un riesgo muy importante de terminar minando la confianza del Poder Judicial y en nuestros jueces, y en realidad estamos ganando muy poco y arriesgando mucho. Porque, como tú señalas, Gabriela, hay un riesgo de politización muy importante. Hasta ver la experiencia comparada de nuestros vecinos para ver que los consejos de justicia no han funcionado. Y también discrepo de que sea un asunto zanjado por la comunidad académica. O sea, por ejemplo, el Centro de Justicia de las Américas, personas que trabajan, ¿cierto?, también dedicadas a sistemas de justicia, la Universidad de Huerta y la Universidad que trabaja Domingo, son bastante críticos de este proyecto. O sea, tanto a nivel comparado, y los estudios más robustos no indican que el Consejo de Justicia sea la principal solución, tal como está diseñado. Lamentablemente, en el debate en la Comisión Constituyente, la Corte Suprema rápidamente se rosta la posibilidad de estudiar algunos otros medios alternativos. Por ejemplo, hay algunos consejos que son más bien consejos asesores, no consejos completamente autónomos, que son asesores de Cortes Supremas para efectos de labores de calificación, selección de magistrados. Por ejemplo, como sucede en el caso de Costa Rica. ¿Ya? Además de la integración, pienso que la propuesta tiene también defectos respecto a la gran cantidad de atribuciones que van desde la designación de los miembros de la Corte Suprema. Yo pienso que el poder político a nivel de los legisladores tiene mayor legitimidad democrática para designar a los miembros de la Corte Suprema. La designación también, ¿no es cierto?, la intervención en la justicia electoral, que me parece que si es que el Consejo de Justicia tiene problemas de politización, puede ser un problema mayor a nivel de nuestro sistema democrático. Y así, entonces me parece que la propuesta es bastante defectuosa a este respecto. No sé si, Domingo, ¿quieres responderle o complementar? Sí, mira, un par de cositas y solo quizás para clarificar, no es mi ánimo ninguna polémica en particular. Claro, la idea es que nuestros auditores se informen más sobre la propuesta. Me refiero a mi expresión que dije estaba bastante masticado. Yo no decía que estaba zanjado a nivel académico, pero sí que era una idea que venía siendo masticada, es decir, que digerida, más que si existía o no algún consenso. 4 cositas muy puntuales. Hoy día la evaluación ciudadana del Poder Judicial está tanto o más por el piso que la del Congreso Nacional y que la de cualquier otra institución de la República. Yo creo que aquí haber mantenido un sistema más o menos parecido al que teníamos hoy día solo nos iba a hacer perseverar
en esa falta de legitimación que tiene el Poder Judicial, hoy día eventualmente sistemas de justicia, de cara a la ciudadanía, ¿no? En segundo lugar, es cierto lo que dice Cristian respecto a la experiencia comparada, y yo no quiero apelar aquí en lo absoluto a una suerte de excepcionalismo chileno, pero también es cierto que reformas estructurales al sistema de justicia, como la reforma procesal penal, no han tenido la suerte que han tenido la implementación en Chile, en otras latitudes, en regiones parecidas a las nuestras, cosa que también, de hecho, la gente del CEJA ha evidenciado. No estoy diciendo que algo que funcionó mal en otra parte de la región acaba de funcionar bien, pero sí que pongamos un ojo y veamos cómo funciona de implementarse este nuevo modelo en la práctica, para ver si está a la altura de los objetivos que se querían o no satisfacer. Respecto a la politización, yo tengo sí una distancia, porque no me imagino cuál es el tipo de politización que pueda producirse con la integración del Consejo de Justicia. Acá hay distintos argumentos, voy a poner solamente dos sobre la mesa para dar cuenta de que no me convencen particularmente. Uno es la integración de personas que provengan desde designaciones del poder político. Pero Cristian acaba de decir, yo estoy de acuerdo con ello, que hay una legitimidad democrática que no puede estar ausente de la composición de este órgano, y entonces me parece a mí que esas 5 personas, si no recuerdo, que elige Cámara de Diputados y Diputadas, hacen bien en traer una voz, ¿no?, de representación democrática a la integración del Consejo de Justicia. La segunda cuestión es que se ha dicho que esta elección que harían los pares y las pares, digamos, del Poder Judicial, de los integrantes, ¿no?, estos 8 jueces o juezas que serían integrantes del Consejo de la Justicia, podría traer un riesgo de politización al interior del Poder Judicial. Yo diría dos cosas sobre eso. O sea, diría, la politización existe, ¿no? El sistema de designación es un proceso oscuro, ¿no?, que tiene algunos atisbos de transparencia, pero que está presente, ¿no?, y que hay ahí una serie de actos que sería bien que conociéramos y que transparentáramos en un sistema de designaciones. Pero tampoco me imagino qué es lo que los jueces o las juezas que se postulen, por ejemplo, para el Consejo de la Justicia podrían ofrecer en términos de hacer politizar el Consejo de la Justicia o al mismo Poder Judicial. Yo me lo imagino, de hecho, más bien como realizando alguna suerte de reivindicación gremial, algo más cercano a lo sindical que algo propiamente político o que vaya a menguar o afectar la independencia del Poder Judicial, entendida por como insisto, ¿no?, el apego de los jueces y juezas únicamente a la ley. Y me alegro finalmente la mención a Tom Ginsburg, que de hecho tiene una apreciación bastante favorable de la propuesta de la nueva Constitución. Sí, esta materia, Domingo. Sí, aprovecho de preguntarle por los jueces. Artículo 314, juezas y jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Cristian, ¿tu punto de vista respecto a ese artículo? No, o sea, yo creo que no hay una... Si bien la redacción es completamente... o sea, que es distinta al actual texto, va en la dirección correcta. O sea, resguardar la inamovilidad de los magistrados es un aspecto que uno esperaría, ¿no es cierto?, de un texto constitucional para efecto de resguardar la independencia judicial. O sea, a mí, volviendo al tema anterior, solamente para cerrar, yo estoy de acuerdo con lo que señala Domingo en relación con que hay problemas serios en el gobierno judicial. Eso es innegable. El tema que pienso que la solución habría sido soluciones más discretas a nivel legislativo, de cuerpos asesores para efectos de evaluación, o crear sistemas de evaluación del desempeño judicial más afinados, entre otras. Y creo que el riesgo de politización, por ejemplo, respecto de jueces elegidos por sus pares, se puede ilustrar por el caso italiano. En el caso italiano tú tienes grupos de magistrados de la izquierda, del centro, de la derecha, que compiten en base a variables políticas, no a variables únicamente sindicales, gremiales, y que entran en una lógica transaccional de te voy a evaluar de tal modo si votas por mí, o te voy a favorecer tal ascenso o tal reubicación dentro de tal o cual tribunal. Y eso es lo complejo de la lógica política de la elección de los pares, y que, por ejemplo, en España ha sido también bastante debatido, donde ha habido distintas reformas legislativas respecto a de qué forma se eligen a los miembros judiciales del Consejo de la Magistratura, si se elige el Congreso, si se eligen los pares, y han habido una serie de reformas consecutivas que muestran lo errático y lo problemático que es la integración de estos consejos de la justicia. Sí, Domingo, desde la Corte Suprema han sido bastante críticos con las normas que acortan la edad de los jueces de 75 a 70 años y que también limitan el ejercicio del cargo en la Suprema a 14 años como máximo. ¿Cómo se responde a esa crítica?
A ver, yo creo, Gabriela, que es cierto que en un primer momento fueron bastante críticos y críticas, ¿no? Yo descanso aquí particularmente en la voz de la ministra Ángela Vivanco, que estuvo haciendo presente su disconformidad. Me parece a mí que esa era una crítica que tenía más que ver, para que incluso observemos cómo funcionan las cuestiones en la práctica, ¿no? Más que ver con la regla en sí, que me parece que es una regla bastante razonable en lo estructural, con el hecho de si acaso se les aplicaba o no a quienes hoy día ostentaban el cargo de ministros y ministras de Corte Suprema. Zanjado eso a través de las disposiciones transitorias, ¿no?, que postergan la entrada en vigencia de este régimen para los futuros jueces y juezas. De hecho, la apreciación de la Corte Suprema cambió y fue una de bastante, digamos, no diría beneplácito, tampoco la función de la Corte, pero sí de bastante conformidad con la manera en que había terminado, configurado el periodo. Yo, desde el punto de vista estructural, ahora, al margen de esta mini tensión que se produjo, me parece que es una propuesta que busca oxigenar, ir dando rotación a la Corte Suprema. Y creo que tiene una buena intención si uno observa que hoy día parte importante de la judicatura, menos, salvo a nivel voluntario, en el caso de ministros y ministras de los tribunales superiores, hay una serie de obligaciones en materia de actualización jurídica que yo creo que tienen a nuestros jueces y juezas de instancia bastante preparados y preparadas en la aplicación de la Constitución, en la aplicación de la ley y en la observancia de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Si me permiten, solamente una propaganda que no es mía, de hecho. Hoy día en la tarde, en la Corte Suprema, la Secretaría de Género premia las sentencias con enfoque de género. Esto ya está pasando también en el Poder Judicial, cuyo jurado me tocó integrar, ¿no? Y elige unas sentencias del año pasado que tengan perspectivas de género que la Corte Suprema quiere mostrar al resto de jueces y juezas para que aprendan cómo funciona este sistema que ya la Corte Suprema está de alguna manera empujando. Ya estamos en la hora, 8:56. Les quiero dar las gracias a Domingo Lovera y Cristian Villalonga por habernos acompañado aquí en Pauta Constitucional. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Saludos, Cristian. Gracias, Gabriela. Saludos, Domingo. Buenos días. Antes de despedirnos, en AFP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. Viene ahora Pauta de Negocios con Gabriela Villalobos. Conversará con María Luisa de la Maza, directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, para hablar sobre proyecciones de este grupo de empresarios. Gracias por acompañarnos y muy buenos días.